Muy buenas, chavalotes y chavalotas. Hemos venido al estadio Santiago Bernabéu a reaccionar, a ver el partido amistoso antes de esta gran temporada 25-26, la nueva era de Xavi Alonso. Así que, bueno, hemos venido aquí a la Plaza Mau del estadio Santiago Bernabéu para ver el ambiente que ya, bueno, muchas veces he pensado venir a Plaza Mau porque dan muchos partidos del Real Madrid, creo que prácticamente todos, excepto los que juega aquí en casa el conjunto blanco, así que nada, vamos a ver qué tal el ambiente. Dale a like y suscríbete, que vamos para allá. Bueno, pues ya tenemos 11. Tenemos a Courtois en portería, Carreras, Hausen, Militao, Trent, Alexander-Arnold, Ceballos, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Mbappé y Brahim. Parece que de momento coge carrerilla Trent Alexander-Arnold respecto a Dani Carvajal, el gran capitán del Real Madrid. Veremos a ver si este es un simulacro para lo que va a ser la temporada entera o simplemente, pues bueno, quiere dar descanso a Dani Carvajal y que ya directamente cuando empiece la liga veamos a Dani Carvajal de titular en el lateral derecho. Han tenido que llamar a los bomberos porque se ha levantado una racha fuerte de... ¿Dónde van? Si es para acá. Bueno, que han tenido que llamar a los bomberos porque por lo visto, por unas rachas fuertes de aire que ha venido ahora hace unos segundos, pues ha derribado un árbol y está pues causando problemas a esta zona. Y me estaréis preguntando, pero Jesús, ¿no ibas a Plaza Mau a ver el partido? Bueno, es que soy un cotilla, tengo que ver esto antes. Mira, aquí está la policía. Oh, mira, ahí está. El árbol tronchado. Ahí está. El árbol tronchadísimo. Claro, es que encima yo no sé por qué la capital, porque ha pasado más de una vez. Yo no sé por qué los árboles que están prácticamente muertos o que están débiles, yo no sé por qué no los quitan. Porque ha pasado en más sitios de la capital. Lo que yo no entiendo es por qué si tienen el aviso aquí, los bomberos han ido para allá. Que van a dar la vuelta entera al estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa? ¿Que quieren hacer un vídeo dando la vuelta? Porque perfectamente podían haber venido por aquí. Y allí está el árbol. Bueno, vamos a lo que nos interesa, vamos a la Plaza Mau, aquí a vivir el partido, el primer partido de la temporada 25-26. Mira, que vamos para adentro. Mira. Buah, inmersivo total. Vamos a abrir las puertas. Esperemos que no abran. Pues aquí estamos, este ya está petado, ¿eh? Madre mía, pues ya hay gente, ¿eh? Lo que yo no sé dónde van a echar el partido. En esa, mira, sí, ahí. La pantalla gigante está ahí. Bueno, no voy a poner la imagen directamente de Real Madrid Televisión, pero lo bueno de hoy es que Real Madrid Televisión emite el partido en abierto. Lo podría haber visto perfectamente en casa, pero bueno, digo, aquí se está muy bien, tienes el aire acondicionado puesto, la cerveza, por supuesto, es la mejor del mundo, y verlo en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, dos cosas muy importantes. Hoy Vinicius será el capitán del Real Madrid y Kylian Mbappé estrenará el 10, el dorsal número 10. Bueno, Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, obviamente le iba a ganar el pulso a Fran García, que bueno, es verdad que jugó los últimos partidos muy bien, pero parece que no es suficiente para el Real Madrid, así que el 18 Carreras hoy titular, y yo creo que ya va a ser titular durante el resto de la temporada y durante los próximos años. A mí lo que me sorprende es la titularidad de Dani Ceballos. Salen los porteros a calentar. Y el VSG Tirol, que sale con todo, ¿eh? Sale en portería con Adam Exkal, en defensa Borás, Bolsofer, Lorenz, Rieder y Bokel en los laterales, Müller, Wells y Hinsterser en el centro del campo, y arriba con Bouter, Hinsterser y Fuetz. Increíble la plantilla, increíble el equipo titular del contrincante del día de hoy. Estoy flipando. Bueno, faltan 10 minutos para el comienzo del partido. Vamos a ver si ponen el audio. Imagino que sí, ¿no? Pondrán el audio porque ahora de momento lo que hay es música ambiente. Acabo de preguntar si van a poner el audio del partido y dicen que por norma general no lo suelen poner. Así que nos va a tocar ver el partido simplemente con imagen.
Ahora de momento solamente tienen esto. Y ya faltan 2 minutos. Pues arranca el partido. Aquí, bueno, primera falta Carreras. Madre mía. Y correcto. Mira, presión alta. Y eso es lo que vamos a ver en toda la temporada de la era de Xabi Alonso, ¿a que sí, Sergio? 2 semanas estamos ya aquí, Dentro. Sí, es verdad. Aquí no, ahí, afuera, mejor dicho, fuera de campo. ¿Contra quién jugamos? Osasuna, el martes, es a las 9, ¿no? ¿Tienes entrada? Sí, tengo abono. Él es de la grada. Sí. Nada, fan, sí. Ya estamos todos aquí. Animando a Real Madrid. Que es a las 9, ¿no? Militado gol, Militado gol. Sí. Hemos venido aquí porque dentro la verdad es que hay mucha gente. Pero esto está reservado. Sí, pone reservado. No, mortal. Pero vamos hasta incluso lo podemos poner en la barra. Una vez me dijeron que no se podía reservar hueco, que era su orden de llegada. Mira, hemos encontrado hueco. Voy a por las chicas. ¿Vas tú seguro? Sí. Vaya golazo, mira. Bueno, no lo puedo poner. De cabeza de Militao. Espérate, que ha metido el Madrid el segundo. Madre mía. Mbappé el segundo. ¿Cuántos minutos lleva? 2-0, pero yo creo que lo juego, Minuto 18. Como esto sigue así, 5-0 en la primera parte. La verdad que la gente teniendo el partido ahí pasa un poquito, porque la gente está aquí a su rollo. Nadie grita gol, por eso no me he enterado. Todo el mundo está pendiente de hacerse fotitos y de su cervecita rica. Realmente digo yo de la gente que está a su rollo tomando cosas, pero yo no estoy viendo ni el partido. El equipo este de Barcelona. Bueno, empieza la segunda parte. De momento el Real Madrid gana con contundencia el partido 2-0. Pero yo no estoy viendo nada del partido, la verdad. Pero bueno, la verdad que parece que el equipo tiene buenas vibras. Mira. ¡Uy! Bueno, casi mete un golazo Güler. Otro golazo de Mbappé. Mira. Bueno, no voy a ponerlo mucho. Se queda solo. ¡Qué regate! Mbappé este año otra vez. Bueno, este año Balón de Oro. Ha salido Gonzalo. Oiga, que no meten gol. ¡No! ¡Oiga! ¿Quién es? El Lunin. Vaya parada. La tiro mal, pero la he adivinado, Acaba de meter Rodri, que supuestamente ya está más fuera que dentro. Parece que no lo ha celebrado, Por cierto, es un golazo, Pero no lo ha celebrado, Bueno, pues victoria del Real Madrid, 4-0, empieza bien la pretemporada. Mira qué imágenes, Mira qué imágenes más bonitas. El Estadio Santiago Bernabéu por la noche. Mira. Losa del terreno de juego. Dentro de muy poco, ¡ojo! ¿Y esas luces de ahí? ¿Son las del hipogeo? Se han apagado. Dentro de poco van a sacar el césped, Dentro de muy poquito, porque dentro de una semana tenemos el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid, VS Osasuna. Fijaos, chicos, qué auténtica pasada los acabados finales del Starbucks del Santiago Bernabéu. Tuvimos la ocasión de pasar por aquí y vimos por la noche cómo están puliendo en este caso el suelo. Fijaos ahí la pulidora, ya queda muy poquito. Están las horas contadas ya para que se abra esta pedazo de concesión en el Estadio Santiago Bernabéu, Starbucks in the Night. Y fijaos la parte de las barras, toda la zona de decoración. Ahí arriba es el logo como de la sirena de Starbucks, eso que cuelga del techo. A ver si ahora lo podemos mostrar mejor. Pero fijaos la parte de la barra, las pantallas encendidas, mostrando los precios. Y por supuesto esta zona, esta entrada, donde puedes divisar, puedes ver que las escaleras ya te lleva hacia arriba, que es la parte donde ya puedes observar el mirador, la parte interna del estadio. Y lo que digo, las pantallas encendidas, falta muy poquito, Estas personas intentaban entrar, pero obviamente no estaba abierto. Querían tener una panorámica del estadio, pero lo que no sabían era que estaba cerrado todavía.
Fijaos, mira. Mira, qué precios. La verdad es que no voy a decir los precios porque parece que estoy haciendo publicidad. Pero ojalá que alguien de Starbucks esté viendo este vídeo para poder tener una bonita colaboración entre ellos y yo. Y esta parte de las escaleras que da directamente a la zona panorámica. Y si a esto le juntamos esto de aquí, mirad qué pasada. Mirad qué auténtica pasada lo que se está haciendo en el Santiago Bernabéu. Tenemos un vídeo exclusivo, íntegro, de todas las pruebas que se han hecho en el día de hoy. Esto es nada más que un matiz. Mira. Si queréis ver el vídeo largo, si queréis ver todas las pruebas que se han estado haciendo respecto a la fachada. ¡Wow, chaval! Lo tenéis en el canal subidísimo, Subido no, subidísimo. Junto a esta actualización del Starbucks, esa nueva concesión del Santiago Bernabéu. Buah, he flipado con el logo de la Champions, cómo penetra y cómo sube hacia la cubierta. Wow. Mira, qué pasada, Mira, qué auténtica pasada, chaval.